Y llegó el día de partir. Al igual que un parto, la idea se había iniciado hace 9 meses y hoy llegaba el momento de dar a luz. No como esperábamos, pero bueno, los nacimientos no siempre se dan como uno quiere. Y para compensar las dificultades del último tiempo, este viaje nos recibía con un regalito. La señora que pasaba la maleta en el counter, nosotros llevamos 2 maletas extra y la señora nos lo perdonó por cortesía. Dijo que en tiempos de pandemia, que por qué iba a andar cobrando eso. Hablamos de unos 130.000 pesos chilenos, que equivalen a estos dólares. El contingente de despedida era pequeño, por suerte. No queríamos llenar de lágrimas el aeropuerto. Sí, hasta Ñosda prefirió esquivar este momento. ¿Cómo te sientes? No me siento relajado todavía, solamente pasamos el counter. Esto está recién comenzando. Es que en todos los viajes somos un equipo con Ñosda, recopilando papeles, recordándonos lo necesario, ayudando a entender lo que nos dicen. Y ahora, los papeles eran mucho más numerosos que en todas las aduanas anteriores. Vamos a pasar a la aduana, ¿o no? ¿Así se llama o no? ¿Aduana? Nuestra misión no era solo pasar la aduana, también debíamos mantener informada a Ñosda sobre todo lo que íbamos viviendo. Ya está. Ya estamos. Queríamos sentirla cerca y ella sentir que también estaba viajando con nosotros. Así que no, vamos bien. Pon la X, de que estamos vacunados. Tú también. Aunque no lo crean, recién ahí caímos en cuenta que además de todo, este era nuestro primer viaje en avión en pandemia. Cuenta como que este pasillo siempre con tu mamá, boludo. Sí. Nos faltó la ñoña. Está todo lleno los pasillos. Yo no creo que es un puesto vacío. O sea, hay mucha gente en el aeropuerto. ¿Y es grande el avión? 333, igual es grandote. Que disfruten, los quiero mucho. También nosotros, muchos besos. Ya era hora de partir, de dejar suelo chileno, de comenzar finalmente esta enorme aventura, sin duda, la más grande de nuestras vidas. Ya estamos despegando. Las últimas 24 horas habían sido agotadoras, pasando por el año nuevo, el PCR, la triste despedida de Ñosda y las 4 horas en el aeropuerto. Además incluyendo el estreno del capítulo 1, La Mansa Migración. Hola amigos, quería agradecerles a todos los que estuvieron en el estreno de La Mansa Migración. Realmente se pasaron. Sí, estoy en el aeropuerto. Así que ahora venía el momento de relajarse. Aunque las medidas sanitarias no aportaban mucho. Molesta mucho la mascarilla, no es rico. Aunque la comida y el servicio estaba bastante bien, la relajación brilló por su ausencia. En aquellas 8 horas sobrevolando buena parte de América. No dormí casi nada. Estoy un poco nervioso con la aduana y todo el asunto. Vamos a pasar sobre Cuba pronto. Están ganas de bajarse, echar un vistazo. Siempre he querido conocer Cuba. Por lo menos ahora viviríamos más cerca. Pero en fin, concentrémonos. Visualmente uno de los vuelos más fomes del mundo porque todo el trayecto completito
fue de noche. Ahí se alcanza a ver algo de Miami, nuestra escala. Sí, manso viajeros, Miami, la séptima ciudad más grande de Estados Unidos, nos recibiría por varias horas antes de continuar este periplo para llegar a nuestro nuevo hogar en Canadá. Se canceló el vuelo, ahí tenemos problemas. Vamos a investigar qué podemos hacer. Hay un calor importante, mucha humedad. El calor y la humedad era lo de menos. ¿Qué haríamos con nuestro vuelo cancelado? Los recuento, nos cancelaron el vuelo, muy triste. Se supone que estaba cancelado el viaje, pero ahora parece que está correcto, pero es en American Airlines. No entendemos mucho, pero al parecer sí nos vamos a poner una cola gigante. No. Caos, caos. Un drama. 1 hora y media estuvimos en una fila interminable, sin ni siquiera tener muy claro si estábamos en el lugar correcto. Loco, al fin todo salió bien. No entendí muy bien lo que pasó, pero como que estaba mal inscrito, estaba como mal ingresado y no tenía los equipajes considerados y no sabían cuánto cobrarnos por los equipajes adicionales porque llevábamos 2 y llevábamos 4 y eran 2 y no sé qué pasó, que el tipo era muy buena onda, hablaba español más encima, que al final no nos cobraron nada, loco. ¿Viste? Tenemos un par de horas ahí para esperar, así que ahora vamos a conocer muy superficialmente Miami. No solo era nuestra primera vez en Miami, nunca habíamos pisado suelo estadounidense. ¿Este se supone que es invierno? mucho calor, muy húmedo. ¿Y es agradable esto? Caminamos aquí un poquito. Veníamos del verano santiaguino, pero el invierno en Miami es aún más intenso. Es que esta ciudad es visitada por miles y miles de turistas todo el año. Ñosda siempre ha querido visitarla. La verdad es que a mí nunca me ha hecho mucha gracia, pero estando tan cerca de estos lugares, claro que dan ganas de conocerlos. Pero ahora no podría ser. De hecho, decidimos arrancar. Entramos de nuevo. Es muy fuerte el calor. Sí, demasiado. En fin, ya era hora de alimentarnos un poco y, por supuesto, informar a Ñosda de nuestras actividades. Y luego a esperar un par de horas más para abordar nuestro último vuelo. Después de 6 horas de tensión, de espera, de cansancio, nos vamos a Toronto. Ya nos quedaba un vuelo de un par de horas para llegar a nuestro destino final. Pero entre los meses de preparación, el desarmar la casa, vender las cosas, los cambios de casa, médicos, compras, maletas, año nuevo, PCR, despedida, aeropuerto, embarque, vuelo, cancelación, calor, etc., ya la energía se nos agotaba. Tengo mucho sueño. Estoy muy emocionada de llegar ya a la casita ya. Muy feliz. Uf, flor de carachos. Los que se desencajaban aún más al ser testigos de un vuelo donde solo se veían nubes. Nubes y nubes y nubes. Miles de kilómetros de nubes. Y claro, no solo llegábamos al invierno, sino a uno de los más crudos del planeta. En fin, se acercaba el momento de llegar y atravesar todas esas nubes para ver por primera vez en nuestras vidas la ciudad de Toronto. Y lo que nos encontramos fue una ciudad blanca. ¿Qué habíamos hecho si apenas habíamos tenido contacto con la nieve un par de veces en nuestras vidas? ¿Habríamos hecho bien en aventurarnos en este país helado?
La idea que teníamos en nuestras cabezas de este lugar coincidiría con la realidad. Muy bacán. Nunca había visto tanta nieve junta. Pensamientos que solo eran acallados por la belleza mágica de esta blanca ciudad. Era como aterrizar en otro planeta, un momento francamente emocionante. Pero había mucho que hacer todavía, como pasar inmigración y todos los trámites aduaneros que nos tenían bastante nerviosos. Pero además, se nos venía un encuentro bastante especial. Yo me llamo Rodrigo y Paulina. Roadmaster. 9 meses antes, cuando hicimos aquel live por Instagram, conocimos a la Pauli y al Rod. Por aquellas circunstancias mágicas que ya les contamos, nos atrevimos a embarcarnos con ellos en esta inmensa aventura. Allá hay fruta y verdura. Al principio, claro, nos apegamos a ellos por la información que manejaban, que vaya, que la necesitábamos. Pero poco a poco nos fuimos transformando en amigos, pero de esos que le llaman buenos amigos. No solo nos ayudaban en este proceso, sino que nos aleonaban cuando nos sentíamos inseguros. Nos escuchaban. También nos contaron su proceso, sus miedos. Y así, por una pantalla, vivimos grandes momentos juntos durante meses y meses. Por eso, cuando ya tuvimos una fecha para el vuelo, no dudaron un segundo en decirnos no se preocupen, nosotros viajaremos a Toronto a buscarlos. Y se cumplió la fecha. Vamos por ti, Paulo y Matilda. Te vamos a grabar hasta que llegues al aeropuerto y cuando llegues a nuestra casa y la cena. Tico Shorts. Ups. Bitácora 2 de Los Sánchez. Vamos en camino y nuestros amigos ya aterrizaron. Creo que vamos un poquito late, como buen chileno, pero vamos a llegar. 7 grados bajo cero, más helado que la cresta. Torre de control a la vista. No, ya no. ¡Muévete! Ya estamos aquí. Y llegaba el momento de interactuar en inglés con el oficial de inmigración, con esa carpeta llena de papeles que teníamos preparada ante cualquier solicitud. Bitácora 4 de Los Sánchez, Rodrigo peleando para entrar al estacionamiento. Ya llegamos al estacionamiento, ahora a buscar la entrada. Ya estamos en la salida de los viajes. La vamos a ver cuando aparecen. Y logramos ingresar al país, pero salimos seleccionados para un PCR aleatorio, así que estuvimos un montón de rato en eso, mientras, sin saberlo, nuestros amigos ya nos habían visualizado. Y salimos del PCR tratando de encontrar a la Pauli y al Rod. Hasta que finalmente, nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Nuestros amigos nos llevaron ropa para abrigarnos bien antes de salir al exterior. Claro que no contaban con la porfía de una de las viajeras. Oye, es efectivo, hace más frío que la cresta. Sí, es cierto, es como un pum, es como una explosión de frío. Y yo no siento que estoy con el outfit adecuado. Oye, ¿qué? Ya solo quedaban unos 100 kilómetros de recorrido para llegar hasta nuestro nuevo hogar, en Kitchener. La cena de bienvenida tendría que quedar para otra oportunidad, porque Canadá nos pidió encerrarnos hasta no recibir el resultado de nuestros PCRs. Pero bueno, lo importante es que ya estábamos aquí. Venían tantas cosas emocionantes por vivir, pero lo primero era encontrarnos con el que sería nuestro nuevo hogar.